¿Qué pensaría el general Eleazar López Contreras del comportamiento de la Guardia Nacional en estos últimos años, en estos últimos 3 meses? El general creó este cuerpo de seguridad en 1937 y aunque resulta irónico, la principal razón era defender y preservar el hogar venezolano, las garantías individuales y la propiedad. Y eso que le tocó una Caracas con apenas 250.000 habitantes. También frenó revueltas estudiantiles, donde se dice que participaba hasta su propio hijo. Pero jamás estuvo de acuerdo con la represión a la generación del 28. No hizo carrera en la academia, pero sí en el campo de batalla. Un militar, sí, pero recordado por algunos como un hombre justo y el verdadero puente entre la dictadura y la democracia. Su familia siente vergüenza por el uso y el abuso que se hace hoy en día de la Guardia Nacional que él tanto apreciaba. Bien lo expresa su propio nieto, a quien conocí y guarda como un tesoro tanto las publicaciones y pertenencias de su abuelo como su filosofía de vida. Hoy les presento a José Eugenio López Contreras. Vive en carne propia los embates de los gobiernos intolerantes. Es diplomático de carrera, de esos de los de verdad. Sirvió al país toda su vida, hasta que se tropezó con la improvisación de un gobierno sin preparación y sin ética. Este que nos ha tocado padecer los últimos 15 años. Bienvenidos a Piedra Angular. Con la muerte de Gómez, él, por disposición constitucional, es nombrado encargado del Poder Ejecutivo y ya en mayo del año 36 el Congreso Nacional en elecciones de segundo grado lo eligen como presidente constitucional de la República, algo muy importante para un periodo de 7 años, pero él le pidió a los honorables miembros del Congreso que estaban estudiando, redactando la nueva Constitución del año 36, que ese periodo se redujera de 7 a 5 años. ¿Por qué hizo esa petición? Él venía de un gobierno de 27 años con Juan Vicente Gómez. Cipriano Castro gobernó 8 años y él quería darles el ejemplo. Él fue un gran estudioso de la doctrina bolivariana, de los principios y de los valores que fueron la esencia de la vida de Simón Bolívar, y él puso en práctica muchas de esas normas, muchos de esos principios, entre ellos que no es conveniente que una persona permanezca en el gobierno mucho tiempo, porque se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecerle. Doctor, este libro usted me dice que era parte del material que utilizaban los soldados en la academia para instruirse. Las academias de América Latina era un libro de referencia sobre táctica militar, porque ahí se reflejan las batallas y sobre todo la batalla de Carabobo y los movimientos de tropas, cómo se organizaban, así que en su época fue un libro que circuló en los países de América Latina. ¿Y qué de lo que está aquí no se aplica hoy en día, en una situación tan particular para la Fuerza Armada? Bueno, yo creo que ya cuando el abuelo llega al cargo de ministro de Guerra y Marina, a pesar de estar dentro del gobierno del general Juan Vicente Gómez, él empieza ya todo un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se crean distintos departamentos, que eso se va a acelerar cuando llega a la presidencia. Habían pocos oficiales que eran de carrera, egresados de la escuela militar, pero la idea era formar oficiales profesionales al servicio del Estado. ¿Del Estado significa del país? Del país, no del gobernante de turno. Exacto. Él eso lo separó muy bien. ¿Y cómo recuerda usted que lo haya separado? ¿Eso estaba en la ley contemplado o en la práctica? En la práctica. Ya cuando llega a la presidencia de la República sí se institucionaliza verdaderamente la formación del oficial en la escuela militar. La escuela naval y militar llegaron a funcionar durante varios años juntas aquí en Caracas. La escuela naval aquí en tierra firme. Sí. Él, una de las primeras disposiciones que toma es
que se construya una escuela naval moderna en Maiquetía, en la calle Los Baños, al lado del puerto de La Guaira. La Escuela de Aviación Militar era la más incipiente, la más joven de las tres armas. Posteriormente vendría la Guardia Nacional. Y algo importante que hizo fue enviar a centenares de oficiales venezolanos a formarse, cursos modernos, cursos avanzados, sobre todo en los Estados Unidos, pero también fueron oficiales al Brasil, a la Argentina, a Chile, al Perú, que tenía una gran tradición militar, y Carlos de Cabo Chalbó fue enviado a Francia. Uno conoce el saludo formal del militar, sí. Pero ahora muchos han incorporado por petición del gobierno, Chávez vive. Se despiden así de sus superiores. ¿Estaba contemplada en esa época algún tributo, algún elogio, la obligatoriedad de alguna frase que hablara del status quo, pues, del gobierno de turno? En absoluto. El saludo de los oficiales, que eso tiene su tradición, sí. En que se muestra la mano para que se vea que no está armado, que viene en son de paz. No, en absoluto, el saludo que se estilaba. Durante la época del general Gómez, él era muy germanófilo, admiraba al Kaiser. Por eso los uniformes de la Academia Militar de Venezuela que se mantienen eran prusianos. Ya cuando el presidente López Contreras llega a la presidencia, y más adelante ya con el presidente Medina, ya nos orientamos más hacia los Estados Unidos, en la formación, la doctrina de defensa que adoptamos era los Estados Unidos. Lógico, nuestro vecino del norte, colaboramos durante la Segunda Guerra Mundial, y los uniformes, de todo ese tipo de cosas estaba ya. Ahora vemos cachuchas que son cubanas, ¿no? Que nuestros soldados llevan cachuchas cubanas. Choca un poco, ¿no? El 4 de agosto de 1937, su abuelo, el general Eleazar López Contreras, ordena la creación de la Guardia Nacional. Es un momento muy difícil para ese cuerpo de las Fuerzas Armadas. Uno siente que la reacción, que la represión, el pueblo venezolano como que no se reconoce en eso. Hay tanta bondad y solidaridad en este país que uno no entiende, no sabe cómo interpretar aquello. ¿Para qué fueron creadas estas fuerzas dentro de la Guardia Nacional del país? Bueno, déjeme decirle que la Guardia Nacional fue una de tantas instituciones muy importantes para la República que se crearon durante ese quinquenio, ¿no? Del 36 al 41. Y como no se improvisaba nada, se enviaron misiones de estudio, fundamentalmente a Chile, que tenía ya los carabineros, y a España. Y se invitó a oficiales, al final se invitó a oficiales de la Guardia Civil Española que vinieran a Venezuela para formar los primeros cuadros de oficiales de la Guardia Nacional en Villa Zoila. Por cierto, ahí hay un museo que en parte está dedicado a mi abuelo, ahí en El Paraíso. Venezuela, bueno, ya durante todo el siglo XIX era un país sin ley. El gobierno central era muy débil, habían caudillos en distintas regiones del país, cada uno tenía su ejército. Gómez fue el que logró pacificar el país. Con Cipriano Castro se empezó, pero con Gómez, pacificar el país, unificar el país, y entre ambos se sentaron las bases para el Ejército Nacional moderno. Y en las zonas rurales, campeaba el bandolerismo, el abigeato, el robo de ganado. Entonces los presidentes de Estado clamaban porque se creara una fuerza policial. Entonces ahí vino la idea, también por recomendación de miembros del propio gabinete del presidente López, que era conveniente crear esta fuerza. Nace la Guardia Nacional. ¿Cuál era la misión de ese cuerpo? Proteger a la ciudadanía, brindarle protección a la ciudadanía y proteger la propiedad privada. Uno tenía confianza hacia el Guardia Nacional, así fuera aquí en el Ávila, en el Parque Nacional Canaima, en Los Roques, en el Páramo del Zumbador, entre Táchira y Mérida, donde hay un puesto de la Guardia Nacional. Eso es un punto estratégico importante. En muchas áreas ellos siguen cumpliendo sus funciones como debe ser. Hay oficiales de la Guardia Nacional muy preparados, que han hecho cursos en el exterior, y yo creo que tengo la esperanza que un gran número de ellos se mantienen con su apego a la institución
y a la Constitución. Para mi abuelo era fundamental el respeto a la Constitución Nacional para todos los actos públicos, Quería preguntarle, porque han mostrado imágenes de la Guardia Nacional, la bolivariana, junto a civiles, actuando prácticamente con camaradería, como un solo cuerpo, aupando este tipo de actuación violenta protagonizada por civiles. Incluso en la universidad los estudiantes acusan a la Guardia Nacional de que con la excusa de la autonomía universitaria no entraron a defenderlos de estos cuerpos armados. ¿Cómo lo hace sentir como nieto de López Contreras, creador de la Guardia Nacional, que fue justamente fundada para proteger a la gente? A mis hermanos, a mis primos, todos, nos mortifica mucho esta conducta verdaderamente reñida con lo que debe ser la Guardia Nacional. Eso de que se estén mezclando con grupos paramilitares armados por el propio gobierno, eso es gravísimo, igual el haber creado una milicia bolivariana que no está contemplada en la Constitución Nacional, que yo hasta quisiera diferenciar Guardia Nacional Bolivariana de la Guardia Nacional de Venezuela, que nació en el año 37. No puede ser que una autoridad esté mezclándose con personas que están actuando al margen de la ley, que están atropellando a ciudadanos indefensos que están protestando pacíficamente en todas las ciudades y pueblos de Venezuela, porque aquí hay una rebelión popular en marcha y no la van a aplacar con bombas lacrimógenas, con disparos de perdigones, con peinillazos. Hay que verse en el espejo de la Argentina, donde 20 y tantos años después oficiales generales fueron enjuiciados y fueron encarcelados. Aquí creo que eso va a suceder mucho más pronto. El presidente López Contreras, ya en el año 28, cuando el 7 de abril, cuando dio el alzamiento del cuartel San Carlos, y que se alzaron los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que siempre han estado en la lucha, en medio del gobierno de Gómez, se alzaron los estudiantes. Hubo presiones para el general López Contreras, que comandaba la brigada número 1, la guarnición de Caracas, movilizara tropas en contra de los estudiantes. Él se negó, pero en ningún momento permitió, ni hubiese permitido que maltrataran a los estudiantes. Bueno, su abuelo vivió hasta los 90 años y la salud le falló, pero si no, probablemente hubiera estado vivo, activo además. Escribía en su máquina. Pero usted me decía que cuando él murió, él hizo una petición especial. ¿Cuál fue esa? Él sentía pues que estaba muy mal, ya muy quebrantado en su casa, antes de que lo llevasen al centro médico. Pues. Pero él le dijo a su esposa María Teresa, mi último deseo es que cuando yo muera, mis restos mortales sean transportados en un ataúd en hombros de 4 guardias nacionales. Y se cumplió su deseo, y así fue trasladado hasta el Salón Olímpico del Capitolio Federal, donde se le dieron los honores de jefe de Estado. Y verdaderamente hasta el último momento su afecto, por supuesto, él era oficial del ejército, pero su afecto fue, por supuesto, a la Guardia Nacional de Venezuela, que él creó. Fíjese que usted me decía que Rafael Caldera lo había catalogado a él como una especie de puente, él había facilitado la transición entre el gomecismo y la democracia. ¿Qué piensa usted de esa referencia que se hacía de su abuelo en un momento en el que muchos hablan de una dictadura, del regreso a un sistema de conculcación de las libertades? Algunos lo llaman totalitario, arbitrario. ¿Cómo lo hace sentir eso, después de que su abuelo fue justamente el puente para salir de esa opresión? Bueno, yo creo que estamos viviendo los venezolanos en estos tiempos momentos muy difíciles. Verdaderamente hemos visto durante 15 años un proceso de evolución en lo que creía el presidente López Contreras, la evolución de Venezuela hacia etapas superiores a través de la educación, la salud, la vivienda, etc. Sino de involución. Cuando escribo en mis correos yo pongo que todo lo que se había logrado positivamente desde el año 36 hasta 1998, eso lo han borrado. Los actuales gobernantes lo han borrado, una serie de instituciones y de valores
fundamentales. Usted se separa de esa carrera diplomática en ejercicio, porque ese cargo nunca se pierde. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, yo cuando salí, era director de Europa aquí en la Cancillería, cuando se me ofreció la posibilidad de salir al exterior como embajador. Jorge Valero era el viceministro, eso debo agradecerle. Todavía en esa época, estamos hablando del año 2000, estaba en vigencia la ley del servicio exterior del año 61, que esa ya no existe, esa la borraron. La ley del servicio exterior contemplaba que el 50% de los embajadores que salieran al exterior tenían que ser de carrera, había una cuota. Entonces yo entré dentro de esa cuota y fui destinado a ir a Finlandia. Empezó una racia, empezaron a sacar del servicio a los funcionarios de carrera porque les estorbábamos. Entonces a mí sencillamente me dijeron que para mí no había cargo disponible, que yo no estaba con el proceso. Siempre dije, no, mira, es que yo soy un funcionario de carrera, yo estoy al servicio del Estado desde el año 74, yo he servido distintos gobiernos y esa es la lealtad. Pero no hubo manera, y no soy el único. Centenares de funcionarios de carrera fueron obligados a jubilarse. Doctor, usted decía que su abuelo en algún momento se enfrentó con la decisión de dar libertad a los presos políticos. ¿Qué fue lo que él al final sentenció? ¿En qué circunstancia país nos encontrábamos? Mire, no hay duda que el presidente López Contreras, siendo ministro de Guerra y Marina, él se estaba preparando. Él probablemente tenía una intuición, se estaba preparando. Por cierto, hubo muchas conspiraciones para derrocar a Juan Vicente Gómez. A mi abuelo se le acercaron en varias oportunidades oficiales que estaban conspirando. Él los escuchaba y él les decía, no me metan en eso, yo a ustedes no los voy a delatar, no me metan en eso. Cuando llega a la presidencia, a la edad de 56 años, él estaba preparado. Y la ventaja es que ocupó durante su larga carrera cargos civiles y militares. Eso le permitió a él conocer a fondo los problemas de Venezuela, porque Venezuela había que cambiarla. No se había enfriado el cadáver de Juan Vicente Gómez en Maracay, en la Catedral de Maracay, donde estaban velando, cuando dio instrucciones al ministro del Interior para que pusieran en libertad a todos los presos políticos. Y había varios miles, no 30, 40, varios miles, en la Rotunda, en el castillo de Puerto Cabello, en el castillo de San Carlos, en la barra de Maracaibo, y en el castillo de las Tres Torres, en Barquisimeto. Eso, la decisión la tomó él. Ahí no habían ONGs de derechos humanos, no había libertad de prensa, se reanizaría con él. El Congreso, por supuesto, gomecista. La opinión pública internacional no existía. Hoy en día existe, pero parece que no existe. Sin presiones tomó esa decisión. Y dio instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores para que se enviaran cablegramas inmediatamente a los consulados de Venezuela y a las legaciones en el exterior. Así que su gobierno incorporó a funciones en ministerios, institutos, a personas que venían del exterior, sí, que habían sido opuestos al régimen al que él había servido. Solo esta semana la represión ha continuado en Carabobo, Zulia, Táchira, Guayana. Siguen deteniendo a los muchachos, mientras el AMPA asesina hasta a los escoltas de Nicolás Maduro. 33 secuestros en poco más de un mes. Muere la juventud, mata la juventud. Y esquivando toda esa oscuridad, también lucha, pelea y persiste. No se rinde nuestra juventud. Quizás no tendrán mucha calma como pedía el general López Contreras, pero lo compensan con un arsenal de cordura, de sensatez. Hasta un próximo Piedra Angular.